Tiene la palabra la diputada Margarita Stolbilzer. Muchas gracias, presidenta. Una vez más, el oficialismo trae a este recinto un paquete de proyectos a través de los cuales tiene la intención de impulsar una reforma judicial. Una vez más, un paquete destinado a impulsar una reforma estructural, una reforma por ellos mismos anunciado, obviamente como necesaria, que apuntaría, digamos, si nos tuviéramos que atender a las buenas intenciones promulgadas, obviamente una reforma necesaria de todo el sistema judicial. Sin embargo, advertimos una vez más, como lo hicimos en el paquete anterior destinado a impulsar una reforma judicial, que esto no viene a aportar ningún tipo de solución a los problemas que sí reconocemos efectivamente tiene el funcionamiento de nuestro sistema judicial en la Argentina. También quiero decir que nos merecemos todos otro tipo de debate, nos merecemos todos otro tipo de reforma, una reforma, como dije antes, seriamente estructural, pero una reforma legitimada a partir de la construcción de los consensos necesarios para que no volvamos a tener esto que ya se ha ido naturalizando en este Congreso, que son reformas estructurales importantes, se viene haciendo nada menos que con la sanción de códigos, los códigos o las leyes de la mitad del Congreso. Me da la impresión que una vez más y que como parte de una práctica recurrente el oficialismo ha decidido tener leyes con la mitad del Congreso y eso, insisto, no es bueno, le quita legitimidad al resultado y al producto de lo que se trabaja. Yo creo que nosotros necesitamos además una reforma no solo basada en consenso, sino una reforma que nos permita utilizar en el buen sentido los buenos recursos, las buenas personas, las mejores personas con que hoy cuenta la justicia e incorporar el resto, digamos, lo que haga falta a través de verdaderos concursos donde no exista ningún tipo de duda ni de sospecha respecto a prejuicios ideológicos o la posibilidad de maniobras que pongan justamente en duda la transparencia que deberían tener esos procesos. Esta reforma no debería ser impuesta a través de un mecanismo abrupto, inconsulto, porque lo que va a generar es un grave daño al funcionamiento del servicio de justicia y, por lo tanto, a la ciudadanía en su conjunto. Es más, me animaría a decir que va a poner en tela de juicio a los propios funcionarios que sean designados a partir de esta reforma, aun cuando muchos de esos funcionarios puedan ser probos e independientes, pero van a quedar bajo este paraguas de una reforma mala vida. La justicia debe de manera independiente y con un alto nivel de profesionalismo siempre aplicar la Constitución y las leyes en forma eficiente y además bajo dos grandes pilares: la igualdad para todas las personas y obviamente la decencia. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que pese al fuerte reclamo de la sociedad para que la justicia brinde respuestas a temas que se han vuelto tan terribles para nuestra vida cotidiana y para el funcionamiento de nuestras instituciones, como el narcotráfico, la corrupción, la violencia, los episodios de inseguridad en general, sin embargo, la forma en que se propone implementar esta reforma no va a contribuir. Una vez más, las formas terminan afectando la posibilidad del fondo, la buena intencionalidad que se proclama. Hay sin ninguna duda una intención y una maniobra que se pretende concretar con la incorporación masiva, muy fuerte, de nuevo personal no formado, me preguntaría si es personal adicto, no contaminado, dicen algunos, con la antigua justicia, y esto deja en evidencia la intención, y esto es para nosotros el argumento central de nuestra queja, la intención de generar una justicia paralela. Así como hemos advertido
en los últimos años sobre la existencia de una diplomacia paralela que ha afectado seriamente el funcionamiento de las instituciones, la credibilidad pública de nuestras instituciones hacia adentro y hacia afuera de la Argentina, no hay ninguna duda que la existencia, la posibilidad de una existencia de una justicia paralela no es neutro. Estas cuestiones se terminan pagando. Los costos que se pagan tienen que ver, por supuesto, con la pérdida de previsibilidad, de credibilidad, de confiabilidad que una nación debe tener para sus ciudadanos y para el mundo también. Se habla de duplicar el personal judicial, se habla obviamente de generar una purificación ideológica atrás de esto, en contra de un permanente reclamo ciudadano de transparencia. Este proyecto lo que busca también es impulsar en la Procuración General de la Nación un poder absolutamente ilimitado, valga la redundancia, un poder absoluto, ilimitado, y una enorme discrecionalidad para la asignación de funcionarios, para la asignación de casos a esos funcionarios y también para la posibilidad de que estos puedan tomar decisiones sobre el archivo de otras causas. Voy a referirme a algunos de los proyectos que tenemos en cuestión sobre, en principio, el régimen orgánico del Ministerio Público. El año pasado, durante el tratamiento que se hizo también en tiempo récord de este código, sin importar, reitero, la construcción de los consensos, discutiendo en este recinto sobre, digamos, ahora el mecanismo de implementación, nosotros reiteramos aquello que dejamos en claro como posición en aquel momento, que estamos, primero que nada, a favor de la adopción del sistema acusatorio. Esto es, sin ninguna duda, una deuda histórica de nuestro sistema de justicia federal, reemplazar el sistema inquisitivo para incorporar el modelo que exige la Constitución y los pactos internacionales de derechos humanos. En ese sentido, hemos presentado antes de ahora cantidades de proyectos, hemos reclamado en muchas oportunidades que esto se hiciera y, sin embargo, esto se ha venido postergando a contramano de los avances que se hicieron en muchas de las provincias. Sin embargo, creo que hay que desmistificar algunas cuestiones, porque ningún sistema es puro en sí mismo, sino que en realidad la clave para el resultado que se pretende obtener es la implementación. Cuando hablamos de implementación, volvemos a hablar de formas, de prácticas, de propósitos que inspiran la reforma, y por eso podemos apreciarlo mirando las experiencias de las distintas jurisdicciones provinciales. Un nuevo Código Procesal es un paso, digamos, es un primer paso en la elaboración de una respuesta institucional frente a los problemas que la sociedad tiene y sobre los problemas que la sociedad demanda vinculados con la administración de justicia. Partimos entonces de que esto es un instrumento necesario. Sin embargo, nos quedan muchos interrogantes sobre la implementación de esta reforma. Se desprende de la reforma propuesta por el Ejecutivo. La existencia de una voluntad política es una pregunta que nos hacemos sobre la garantía que se debería dar respecto a estándares de eficiencia y de calidad democrática en el funcionamiento del sistema de persecución penal. Creemos que no. Creemos que de ninguna manera esa garantía existe, porque, entre otras cosas, para eso debería ser necesario debatir una reforma que estuviera exenta de cualquier tipo de interés coyuntural y que respondiera, obviamente, a un propósito para establecer a través de esto una verdadera política de Estado, para lo cual siempre se necesita de la legitimidad del consenso. La política de Estado no es la política impuesta por el que gobierna, sino la política que se consensúa fundamentalmente entre los que piensan distinto y que se sostiene a través de los tiempos. Y la sostenibilidad en el tiempo necesita también de esa legitimidad de origen, porque los que la sostienen son los que vienen después de uno, cuando uno tiene la virtud de no considerarse eterno, ¿no? El paquete de proyectos no puede ser evaluado si no es integralmente como parte de un modelo de sobredimensionamiento de la Procuración del Ministerio Público y en particular de la Procuración General de la Nación. Una procuración que, si por algo se ha caracterizado durante todo este tiempo, ha sido por su arbitrariedad y extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
Recuerdo que hace muy pocos días la Comisión de Juicio Político de esta Cámara, en el mismo acto en que decidiera abrir un proceso de investigación sobre la salud física y mental de un juez de la Corte, decidió archivar de un plumazo nada menos que los pedidos de juicio político existentes y múltiples sobre el vicepresidente de la Nación, varias veces procesado, entre otros delitos por corrupción, y en el mismo acto también mandó al archivo varios pedidos de juicio político contra la Procuradora, justamente por este ejercicio abusivo en sus funciones, entre otras cosas por la manipulación de los concursos, por haber dictado ella misma, ampliando sus propias facultades, el reglamento para esos concursos, designándose presidenta, anulando, por ejemplo, la designación por sorteo de los evaluadores. Bueno, una cantidad de irregularidades. Todos conocemos además la convalidación que se ha hecho para que un fiscal citado por un juez a prestar declaración no concurriera, por ejemplo. La manipulación permanente de todo el sistema, la designación de fiscales ad hoc. Bueno, también de un plumazo todo esto se ha encerrado y por eso vuelvo a decir, esta reforma hay que leerla sí o sí en el contexto de esta intencionalidad que es dotar de un poder absoluto, ilimitado y sin controles a esta Procuradora. Se otorgan amplias facultades concentradas en su cabeza y todas esas facultades son de carácter absolutamente discrecional, insisto, y sin controles. Esperábamos haber tenido incluso un mecanismo más participativo para el establecimiento de sanciones, remoción de los magistrados, haber podido debatir de otra manera esta cuestión. Hemos resaltado también la importancia de los procedimientos para designar a los miembros del Ministerio Público, fiscales y defensores a través de llamados a concurso, con la necesidad de contar con acuerdos del Senado. Si bien para ser fiscal hay que rendir un concurso y contar con aprobación del Senado, el problema radica en que los fiscales de distrito a los que se refiere el proyecto van a ser designados a voluntad de la Procuradora. Tampoco se establece un criterio objetivo respecto de los casos en que cada fiscalía va a intervenir. Esto también queda a merced de la discrecionalidad decisoria de la Procuradora. Los titulares de las fiscalías van a salir del cuerpo de fiscales que ya cuentan con acuerdo del Senado, pero no deberán rendir ningún tipo de prueba o concurso de antecedentes para acceder al cargo. Vuelve a haber también al respecto de ellos una asignación muy subjetiva de los casos que van a considerar y nosotros creemos que sobre esto puede caer una severa objeción de constitucionalidad. El fin último de la reforma, como decía, es establecer una suerte de justicia paralela y de poder ilimitado. Y el otro indicativo de esto que estamos planteando es que claramente hay un objetivo de urgencia, digamos, que es la posibilidad de disponer del nombramiento de algo más de 2.300 nuevos magistrados, funcionarios y empleados antes de la finalización de este gobierno. No quisiera extenderme demasiado en este punto, pero advierto también, porque lo venimos planteando, de qué manera se viene utilizando la administración pública para el reclutamiento masivo de militantes a los que se les garantizan tribunas de actuación dentro del espacio público, en muchos casos a costa de muchos que son desplazados del ámbito de la administración pública injustamente, y que además ese reclutamiento se viene haciendo incluso, y los propios decretos de designación lo dicen, me refiero a la administración, pero dentro de la justicia se va a hacer igual, dicen los decretos de designación en los meses de enero y febrero por cientos, que se exceptúa los nombrados del cumplimiento de los requisitos que establecen las leyes y los convenios de empleo público, porque no tienen ni la edad para acceder a los cargos, ni el título habilitante, ni la instrucción necesaria para los cargos que ocupan. Bueno, el riesgo aquí termina siendo más o menos lo mismo. Esta proliferación de cargos públicos, de designaciones de esta manera, produce sin ninguna duda la destrucción de la carrera judicial. Han intentado disfrazar, digamos, con alguna del maquillaje que le han puesto a las reformas de último momento la situación de los trabajadores, pero no hay ninguna duda que existe una destrucción de la carrera judicial a través de la discrecionalidad en las designaciones. Me voy a referir ahora al régimen para la designación de los jueces subrogantes.
Uno de los pilares de la reforma del 94 fue la modificación del sistema de selección y remoción de los jueces. El sistema hacia entonces había comenzado a demostrar la incapacidad en su funcionamiento para designar a los mejores magistrados, y las designaciones recaían siempre sobre aquellos que tenían vinculaciones políticas, económicas o familiares con los mandatarios de turno. El objetivo de la reforma fue garantizar independencia y transparencia en la designación de los jueces y establecer un sistema objetivo y meritocrático en el proceso de selección. Eso tuvo algunas imperfecciones propias de un sistema que recién se inicia, pero funcionó. Sin embargo, a raíz de los sucesivos cambios que se fueron haciendo con posterioridad en el Consejo de la Magistratura, por sobre todas las cosas cambiando el número, la composición, el régimen de mayorías y demás, bueno, empezaron a suscitarse los problemas que conocemos como producto de las vacancias no cubiertas a lo largo y a lo ancho del país. En este punto tiene una enorme responsabilidad el Poder Ejecutivo, porque justamente los despachos presidenciales durmieron durante mucho tiempo las propuestas de designación. Fomentada o no la situación de la justicia federal y nacional, fue entrando en una situación de crisis que era necesario atender. Los cargos se comenzaron a cubrir con jueces subrogantes, provisorios por naturaleza, que no cuentan con el aval de los órganos constitucionales y cuya selección carece de los mínimos requisitos de objetividad que se deben requerir para una tarea de esas características. El sistema de subrogancia funcionó históricamente de manera excepcional para cubrir unos pocos cargos, que es como debería haberse concebido, y por un tiempo corto. Sin embargo, el sistema entró en crisis, la dispersión en la forma de selección generó múltiples criterios para asignar las subrogancias y fomentó una falta de transparencia y de verificabilidad en la aplicación de criterios objetivos. Esto dañó seriamente el funcionamiento de ese sistema. El punto de inflexión fue el fallo Rosa de la Corte Suprema, que declaró la inconstitucionalidad del sistema de designación y pidió al Congreso y al Poder Ejecutivo generar un nuevo sistema. Un año después, el oficialismo impulsó la sanción de la Ley 26736, habilitando al Poder Ejecutivo para elaborar nóminas. No quiero hacer demasiado reconto sobre eso, voy a ir a las objeciones que nosotros planteamos al proyecto. En el primer artículo se prevé la posibilidad de que el Consejo de la Magistratura designe subrogantes en los tribunales recientemente creados. Me refiero a los que no han sido puestos en funcionamiento. Este sería el caso de las cámaras de casación, que fueron recientemente creadas por este Congreso por la Ley 26853 para los fueros contencioso, administrativo, civil y comercial, del trabajo y de la seguridad. Esas cámaras tienen en sus manos trascendentes decisiones y la verdad es que con esta ley que se va a aprobar podrían comenzar a funcionar de inmediato con jueces que no tuvieron siquiera que pasar por un examen de idoneidad. Un disparate por donde uno lo mire. Voy a referirme a tres aspectos puntuales. Uno tiene que ver con el plazo. Es absolutamente irrazonable que las listas de candidatos tengan un plazo de vigencia de 6 años. Primero que nada, porque 6 años en la vida de una persona es muchísimo. Segundo, porque en la vida de un profesional que ocupa esos cargos y esas funciones es mucho más significativo el transcurso del tiempo de los 6 años. Tercero, porque poner un plazo tan largo no considera la posibilidad de que los nuevos aspirantes se encuentren en mejores condiciones que los que están en el cargo. Y obvio, si uno mira el funcionamiento del sistema constitucional y los mandatos, los consejeros del Consejo de la Magistratura tienen un mandato más corto, un diputado tiene un mandato más corto. La verdad es que no hay ninguna razonabilidad para asignar un plazo de duración de 6 años como lo hace el artículo 3º. Respecto del número, el que se fija de las listas con 20 abogados y 20 secretarios, también es un número como bastante antojadizo, que en algunos casos puede ser mucho, por supuesto, cuando uno habla de los juzgados del interior del país, poner 20 es muchísimo, y sin embargo hay muchos otros donde 20
podría terminar no siendo nada. Y el punto sobre el que quiero recalar ahora es sobre el tema de la idoneidad, porque el proyecto de ley no establece en qué forma la comisión de selección de los magistrados y la escuela judicial, primero para emitir dictamen, o el plenario del Consejo de la Magistratura después para aprobar las listas, van a evaluar la idoneidad de los postulantes. Elemental. Simplemente se establece que deberán ser tenidos en cuenta sus antecedentes profesionales, disciplinarios, y la posibilidad de que tengan una dedicación exclusiva. Ni siquiera hay un criterio para ver de dónde se va a sacar esa información sobre su disponibilidad a una atención exclusiva full time, solamente de lo que pueda decir. Me parece que plantear la idoneidad exigiría además establecer parámetros mucho más objetivos de evaluación de antecedentes, que para cargos, insisto, como los que estamos previendo que se podían ocupar, sería una cuestión más que elemental. Si la integración de las listas está definida de modo tan vago, por algún grado la idoneidad y contracción al trabajo no puede pasarse por alto en las cámaras. El artículo 4 establece para el supuesto excepcional que no hubiera disponible una lista de conjueces con el acuerdo del Senado, que el Consejo de la Magistratura designará a los subrogantes de la lista aprobada por el plenario. Esto significa lisa y llanamente que el Ejecutivo designa jueces y camaristas sin pasar por el Senado, lo que a nuestro juicio es también una flagrante inconstitucionalidad. También vemos con preocupación la disposición del artículo 6, que permite que funcionarios del Poder Ejecutivo tomen una licencia y asuman los cargos como subrogantes y luego regresen a sus puestos. Sobra aclarar que también esta disposición, a nuestro juicio, no pasa un filtro de constitucionalidad. Finalmente me voy a referir al proyecto de implementación del Código Procesal. Este proyecto tiene como objetivo la puesta en marcha del Código y, sin embargo, no parece adecuado a la verdadera esencia de la reforma, que sería brindar un servicio de justicia propio para la investigación y la sanción de las conductas más lesivas, esas a las que me refería anteriormente, que tienen que ver con las demandas sociales, con los conflictos que tiene nuestro tiempo. Un servicio de justicia que respete las garantías de que goza toda persona impulsada de un delito, pero que también le dé respuesta a la ciudadanía sobre la existencia de un servicio eficiente, de una sentencia en un lapso de tiempo razonable, y que pueda ser además explicada en términos claros y sencillos para que todos sepamos qué es lo que ocurre y cuál es la sanción que se aplica. Una justicia, como reclamó la diputada Conti, para controlar y sancionar a los poderosos que cometen delitos. Les digo la verdad, este es el gran sueño, la gran utopía de muchos de nosotros, en algún momento que la Argentina pueda tener una justicia donde los poderosos que cometen delitos, muchos de los cuales transitan entre el Puerto Madero y la Casa de Gobierno, entre el Puerto Madero y el Congreso de la Nación, que algunos de esos puedan efectivamente pagar ante la justicia por los delitos que cometen en el abuso de ese ejercicio de poder. Una ley de implementación que no permite lograr esos objetivos, que lo que ha hecho en definitiva es pretender dejar conformes a todos, pero no producir la reforma que nuestro sistema y nuestra sociedad necesita. Cuando la ciudadanía discute la falta de seriedad de los procesos de investigación, aún en los delitos más conmocionantes, y discute la duración de los procesos, en definitiva lo que nos está reclamando es seriedad en las reformas. Si algo nos falta hoy en este tipo de deliberaciones, en las formas, insisto, afectando el fondo, es la seriedad, la profesionalización en el servicio de justicia y en aquellos que tenemos hoy a nuestro cargo el debate sobre cómo implementar un mejor servicio, y termina siendo simplemente un parche, un nuevo emparchamiento de los modelos que tenemos, sobre los cuales la reforma no va a terminar incidiendo positivamente.
Creíamos también, como se ha dicho, que esta era una muy buena oportunidad para discutir el juicio por jurados en esta Cámara. No fueron discutidos pese a la cantidad de proyectos que hay. Son muchos los proyectos, todos los bloques tienen proyectos. Sin embargo, parece que este tipo de cuestiones no tienen cabida en la voluntad política, tal vez de la presidenta, que es a la que responde el funcionamiento del bloque mayoritario en esta Cámara, y es realmente una lástima que volvamos a desperdiciar una oportunidad para hacerlo. Sobre todo, nosotros veníamos impulsando la necesidad del juicio por jurados, especialmente de manera particular para los delitos cometidos por los funcionarios públicos, porque es tal vez hasta una necesidad que los funcionarios sepamos todos que debemos antes que nadie estar sometidos a ese juicio público de los jurados populares, digamos. Es impensable que nuestro Congreso no esté en condiciones de debatir esto, que además ya ha sido puesto en funcionamiento en varias provincias y que también entonces lo consideramos una deuda. Los proyectos dejan en evidencia una vez más que los fines que persigue el gobierno no son en realidad los que se proclaman. Creo que además se han intentado algunos cambios de último momento, que son cambios que demuestran una mera cosmética sobre el proyecto, postergar la implementación a marzo del 2016, septiembre era por supuesto inviable, tomar a la Ciudad de Buenos Aires como un distrito único, eliminando también esa idea de la división de las cuadrículas tan ridícula sobre la que se había trabajado y que además era también susceptible de un planteo de constitucionalidad, que la Comisión de Implementación y Seguimiento continúe en el ámbito parlamentario, preservar los derechos de los trabajadores, cuestiones básicas, elementales, pero ningún avance, digamos, notable. Quiero finalmente referirme a dos paradojas que encierran estas cuestiones. La primera, creo que fue planteada también por algunos colegas, tiene que ver con una justicia federal que es sin ninguna duda el foco de los cuestionamientos que hoy existen sobre el funcionamiento de nuestro sistema general de justicia, que queda fuera de la reforma. ¿No era acaso una deuda pendiente? Esto ha sido planteado por muchos de nosotros, pero especialmente por el oficialismo, la necesidad de instaurar un sistema acusatorio que desdoble la función de investigar y juzgar con mayor oralidad, inmediación, celeridad e informalidad. Ahora, ¿no era eso la mejor herramienta para perseguir e investigar el crimen organizado? Narcotráfico, trata de personas, evasión impositiva, lavado de activos, corrupción. ¿Qué pasó? Parece que no. Se optó por implementarlo en el fuero ordinario nacional, que está pendiente del traspaso de la justicia a la Ciudad de Buenos Aires. Esto genera serios cuestionamientos en materia de autonomía, mientras que el fuero federal quedó fuera, se posterga. No hay plazos, no hay cronograma, no hay ninguna previsibilidad. Me parece que esto es una paradoja necesaria de mención. ¿Cuál es la verdadera intención si en realidad donde deberíamos estar apuntando y profundizando en una reforma de este tipo, que es sobre la justicia federal y sobre ese tipo de crímenes que se investigan en la justicia federal? No, eso no. La otra paradoja es que se ha hablado mucho sobre el cáncer del Poder Judicial en la delegación de funciones, que los operadores están contaminados. ¿Acaso los auxiliares fiscales son designados por concurso? No. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, contaminemos el Ministerio Público Fiscal, convalidemos prácticas discrecionales, más facultades, más delegación de funciones, menos control, reproducción de todas las fallas institucionales que se venían marcando. No se puede hacer la vista gorda frente a este tipo de cuestiones. El Código no cuenta ni siquiera con un buen diagnóstico de situación que nos permita valorar estas cuestiones. La democracia argentina está sacudida por una alta concentración de poder, por una fuerte tendencia al abuso de poder, y esto reclama el funcionamiento de una justicia y en particular de un Ministerio Público Fiscal que debería prestigiarse por su independencia y su imparcialidad. Sin embargo, vamos en el camino distinto. Y esto tiene que ver con que el oficialismo quiere reglas e instituciones propias. No cree sinceramente en una justicia independiente, cree en una justicia militante. Es una cuestión de concepción y esa es la razón de ser de la búsqueda de una justicia paralela. Esa
es la justicia independiente al servicio del pueblo y no al servicio de los poderosos, que va a terminar siendo la que se impulsa en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, diputada.